mundo entero puso su mirada en Chile cuando las movilizaciones estudiantiles desafiaron al gobierno, demandando educación pública y gratuita. Fueron marchas multitudinarias, protagonizadas por una generación que no conoció el terror de la dictadura de Pinochet. Lo que se pide en Chile es que la educación vuelva a ser pública y de calidad. La cosa sigue igual y el cambio no es solamente estudiantil, sino que además es un cambio socioeconómico. Se está dando facilidades a los empresarios para vivir en un país digno, más que a los ciudadanos normalmente. Los estudiantes exigen cambios estructurales en las políticas educativas, pero también denuncian un modelo económico profundamente desigual. El sistema en el que ustedes van a identificar muy abarcada. El conjunto del sistema político chileno está siendo interpelado y la crítica a las instituciones heredadas del pinochetismo es implacable. El movimiento estudiantil, con sus protestas masivas, logró demostrar que la inequidad del modelo educativo de mercado es un síntoma de lo que está mal en Chile. No tuve muchos derechos en mi juventud porque mis padres no tenían plata, mis hijos tampoco porque nosotros trabajamos, no había plata para la educación y mis nietos estoy luchando para que ellos sí la tengan. Camila Vallejos nació en 1988 en Santiago de Chile. Cursó estudios de geografía y en 2010 se convirtió en la segunda mujer en la historia en ganar las elecciones de la Federación de Estudiantes de Chile. Lúcida y carismática, desafiante por su doble condición de mujer y militante comunista, pronto Camila se convirtió en líder y referente del movimiento estudiantil chileno. Este pueblo no olvida, este pueblo bien sabe que la lucha ha sido de años, de décadas, de construcción, de organización social. Una nueva dirigencia está naciendo en Chile. Camila forma parte de ella y se atreve a pensar este momento de su país y los desafíos que tiene por delante el movimiento estudiantil para seguir empujando un horizonte de cambio en Chile. Paso, amigo, te queda dos caminos, unirte a tu pueblo, ser un asesino. Paso, amigo, te queda dos caminos, unirte a tu pueblo, ser un asesino. Siempre en la raíz de los lugares donde ponemos nuestros empeños políticos, colectivos, profesionales, hay algo que nos pasó por el cuerpo. Y vos rescataste en tu discurso inaugural, cuando asumiste en la Federación, lo que te pasó por el cuerpo, en tu propia infancia. Y es esa escuela, que ¿cómo era? En Santiago, en el barrio La Florida. La Florida, sí, la comuna de La Florida de Santiago, el sector sur de la capital. Un colegio particular subvencionado, no un colegio municipal, que surge como iniciativa de un grupo de familia de izquierda. Un colegio pequeño, la visión de los profesores también era bastante crítica, pero un colegio pequeño y que de todas formas parecía como un poco una burbuja. ¿Ya? La Florida tiene varias fronteras socioeconómicas. Hay gente que es como más acomodada, otras poblaciones que surgen de tomas de terreno, durante la Unidad Popular y antes, y otros de segmentos medios. Yo vivía en esos barrios de segmentos medios, salía mucho a la calle a encontrarme con amigos, cruzábamos las fronteras de barrio, y fue un poco en ese clima donde me desarrollé y donde aprendí muchas cosas de la realidad, tanto en el colegio como en la misma calle, cuando me juntaba con amigos. Y eso fue, yo creo que fue clave dentro de ese proceso como de despertar, más allá de lo que te inculca la familia. Vos provenís de una familia militante, tus dos papás militaron al Partido Comunista. ¿Cómo fuiste y cuándo les empezaste a preguntar a ellos sobre su experiencia militante, sobre lo que fue la dictadura pinochetista? ¿Cómo fue ese diálogo con, en este caso, la generación de tus papás? Fue muy reciente. Con mis padres nunca hablamos de militancia,
poco hablábamos o poco ellos me transmitían su experiencia de militante. Nunca me llamaron a militar. O sea, de hecho mi primera invitación a militar a la Jota fue en el colegio, fue como en octavo básico, que un grupo de jóvenes comunistas dijeron, bueno, está nuestra organización, te invitamos a participar. Y yo dije que no, yo como que no quería, de hecho no tenía mucha claridad política de las organizaciones de izquierda que había. De hecho, tuve, producto de amistades que tuve en el colegio que eran anarquistas, el primer conocimiento de textos teóricos, ¿ya?, de izquierda, en este caso Bakunin, que fue lo primero que leí. Y participé en una biblioteca popular que era de jóvenes anarquistas en una población, una iniciativa que me pareció muy buena. ¿Y vos no Pero preguntabas? yo no milité en ninguna organización, ni anarquista, ni comunista, ni nada. En la universidad recién quise conocer más, entonces con mis padres no tuve ese diálogo, yo creo que fue más en los valores de la izquierda, en la música que se escuchaba, en las conversaciones que ellos tenían con sus pares, o sea, siempre yo tuve cierta como noción de la realidad a partir de esos valores. Mi primer cassette, por ejemplo, fue un homenaje al Che Guevara, después de los prisioneros. Entonces, como que a través de la cultura a mí me llegó un poco quizá esa visión política. Pero específicamente, digamos, las preguntas sobre la experiencia que ellos tuvieron, llegaron... Fue muy reciente. Muy reciente. ¿Y crees que ellos tampoco propiciaron hablar sobre el asunto por protegerte o simplemente para dejar que vos hicieras tu camino, no? Sí, yo creo que más que nada para que, o sea, ellos dejaron que hiciera mi camino. Y quizá algunas cosas tampoco le dijeron por los mismos temores, de repente de las propias experiencias vividas, no querer transmitir eso. Que pasa en general en las familias que se vieron afectadas por la dictadura y las que apoyaron la dictadura. Me imagino también ellos no quieren, las familias que apoyaron la dictadura tampoco quieren mucho hablar del tema. Y fuimos más que nada los jóvenes los que reinstalamos, porque dijimos, bueno, no nos contaron a cabalidad lo que pasó, en su gran mayoría, no digo que hay familias que no le hayan transmitido a su hijo, pero resulta que nos pesa, entonces queremos nosotros hablar. Nosotros queremos hablar de lo que pasó. Yo creo que el golpe de Estado fue necesario de todas maneras, el país estaba súper mal. Fue duro, o sea, fue un golpe, claro, hubieron heridas, se podría decir. Llegar a matar a personas por idea es como llegar demasiado al extremo. Boicotearon el gobierno y más encima después hicieron un golpe de Estado, no pudieron esperar a llegar a una solución buena. Yo creo que si nosotros tuviéramos gente que conociéramos que fueron torturados o matados, yo creo que pensaríamos muy distinto. Pero en la UPL igual pasaron esas cosas. Mira, oye, si eso no se niega, pero resulta que se puede llegar a una solución democrática. Pues. Los dos partidos estaban muy cerrados y con esa unidad popular no hubiéramos llegado a nada. Y quizá en este momento estaríamos peor que Cuba. Oye, pero no, 16 años más de detenidos. Estos debates eran impensables en la escuela de los 90, ¿no? Tú no podías hablar. O sea, la persecución que había en esos espacios generó y nos educó en el temor a nuestros padres, se transmitió a las otras generaciones. Y es por eso que hubo un momento que fue como, oye, empezamos a hablar nuevamente de nuestra historia. Y aún es un asunto de debate, ¿no? Recientemente en Chile el Ministerio de Educación quiso modificar los modos de nombrar. Y entonces no era una dictadura, era un régimen militar. Digo, es una batalla que todavía continúa, ¿no? Es una batalla que todavía continúa. De hecho, se eliminó la formación cívica, se eliminó la hora de filosofía, ahora se están eliminando las horas de arte, de música, de la misma historia. O sea, finalmente hay toda una política que tiende a inculcar o educar en la desmemoria, en el no reconocimiento de la historia. Y si es que se pasa historia, se tergiversa, como esa modificación que se hizo sin consultarla a nadie, pasar de dictadura a hablar de régimen militar, una cuestión hoy día como que parecería impensable, y ya todos sabemos que lo que fue, y nadie, aunque lo ponga en el papel, lo podría desmentir. Personalmente, para vos, ¿qué significó la dictadura pinochetista? Bueno, yo, como toda mi generación, no vivimos directamente la dictadura. Lo que nos pesa fue el legado. Tengo la impresión que sí hay mucha claridad respecto de que el sistema
contra el cual ellos se están enfrentando es un legado de la dictadura. Y uno va a la calle y los gritos son: se va a acabar la educación de Pinochet, ¿no? Los íconos que se usan, ¿no? Los íconos gráficos son las fotos de Pinochet junto con las fotos de Lagos, de la Bachelet y de Piñera. Creo que ahí hay una claridad muy fuerte respecto de que este no es un problema de ahora, sino que es un problema que se viene arrastrando y que los gobiernos de transición no han sido capaces de revertir o no han querido revertir. Estamos presentes una vez más para decirle a este gobierno que estamos descontentos con las políticas neoliberales que han llevado adelante. Estamos aquí para enrostrar que queremos cambiar este modelo. Es como una sensación, no sé, yo diría que es como si estuviesen parados en el mundo sabiendo que las calles son suyas y que tienen derecho a usarlas y que no está bien que no las dejen usar y que esa es una pelea que tienen que dar. Yo creo que eso es una gran diferencia con mi generación. Mi primera reacción fue entre susto y decir que bueno que mi hijo no está ahí porque qué miedo, no se dan cuenta por una parte, como no se dan cuenta de a qué se están enfrentando, no se dan cuenta que esto es en serio, no se dan cuenta que la represión, o sea, que los pueden matar, que de verdad que no es un juego. Y por otro lado, la sensación de que alivio, ¿no? Que no sientan el miedo, que yo no voy para allá, no lo voy a hacer. Esa fue mi primera impresión y yo pensé durante largos meses que esta generación había perdido el miedo. Ahora, Camila, lo primero para que un proceso de cambio sea posible es creerlo. Es decir, es creer que el cambio es posible, ¿no? Creérselo uno y después contagiárselo a los otros. Esa fue la primera batalla que tuvieron que librar los estudiantes, ¿no? Creer que el cambio era posible, es posible. ¿Fue así? Sí, absolutamente. Es posible y en la medida que haya organización colectiva. O sea, es posible de que nos pongamos en la medida que nos pongamos de acuerdo y digamos, bueno, en conjunto, con fuerza, con unidad, rompamos con el cerco de lo posible. ¿Ya? Que nos habían siempre dicho de que no, desde aquí en adelante no hay que traspasar el cerco porque este es el modelo, ya no hay nadie que lo pueda cambiar, ¿cierto? Hay que conformarse. Y hemos dicho no, o sea, finalmente en cada accionar, en cada creación, en cada actividad que teníamos organizada colectivamente, empezamos a creer que era posible avanzar un poco más. Esto de creerse que es posible el cambio es una batalla cultural, ¿no? Había que ir contracorriente de un sentido común muy instalado en Chile. Ha sido una batalla larga de romper con como esta hegemonía cultural del neoliberalismo, o sea, de creer que hay que conformarse, de que cualquier acción que hagamos va a ser para nosotros mismos, con una visión muy individualista, que si yo defiendo mi derecho lo hago como consumidor más que como ciudadano, de que es todo prácticamente la ley de la selva, a puros codazos tenemos que avanzar, el éxito personal es lo principal, de que si hablamos de política somos prácticamente, no sé, estamos sobreideologizados. Entonces todas esas cosas están aún, a pesar de lo del 2000, son muy enquistadas en la sociedad chilena. Hemos dado quizá un cierto vuelco a esos sentidos comunes, hemos planteado otros sentidos comunes, que es como la necesidad de la organización, de la acción colectiva, de que no podemos... De recuperar la política. De recuperar finalmente la política, de dignificar la política, lo que tiene que ser. La política es una herramienta para que avancemos en conjunto, la sociedad, para garantizar nuestro bienestar. No solo recuperaron la política, recuperaron la calle. Vamos a compartir las imágenes, sí. Claro. ¡El vaso lleno, no el vacío!
¿Qué revela esto de algún modo, Camila? ¿Qué revelan estos miles de personas que una y otra vez vuelven a salir a la calle? Bueno, yo creo que muchas cosas, pero entre ello la necesidad justamente de recuperar la política. La política se había visto muy secuestrada en las instituciones tradicionales, política en la moneda, en el Parlamento, y secuestrada para proteger ciertos intereses, o sea, cómo utilizamos la política y las instituciones, pero para abusar de ese poder que tenemos, de ese poder que te da la política y las herramientas institucionales. Genera situaciones de abuso y proteger ciertos intereses económicos de los grandes grupos económicos en Chile. Entonces la gente se cansó un poco de eso. Y es por eso que hay también un cuestionamiento a la institucionalidad. Vean la encuesta, o sea, el nivel de aprobación que existe de cómo funcionan las instituciones o los partidos que han protegido esas instituciones es muy bajo. Yo no represento partido político alguno, soy un ciudadano movilizado que estoy en la calle, pero además soy vocero de AMPES, la agrupación de madres y padres de estudiantes movilizados de la quinta región. Nosotros creemos de que la ciudadanía tiene derecho a movilizarse y a protestar. Si en dictadura luchamos contra el dictador Pinochet, en esta pseudodemocracia o democracia con maquillaje vamos a seguir luchando. Obviamente es preocupante ver que llevamos años, mi abuelo, mis padres pasaron lo mismo y nosotros seguimos aquí, pues, y no quiero para ellos lo mismo. Los aranceles son muy altos aquí en este país. Es una vergüenza. Teniendo una riqueza tan grande como el cobre, y no se ve aquí, no se ve en la escuela, tú te das cuenta, una escuela municipal, toda destruida, todas malas. Vayamos al malestar inmediato, que es el de los padres y los alumnos que fueron, de alguna manera, la vanguardia de estas protestas. La educación en Chile, proporcionalmente, es la más cara del mundo. ¿Le podemos poner un número a eso? ¿Cuánto sale promedio? Porque sabemos que no es lo mismo y que los costos varían de universidad a universidad, pero ¿cuánto le sale a un alumno que quiere hacer una carrera universitaria estudiar en Chile? Por ejemplo, en dólares creo que son como $4.000, si no me equivoco, si alguien me corrige, al año, promedio. Y el tema es que para poder pagar esa cifra, ya, porque la gran mayoría no lo puede pagar, o sea, si quien podría pagar son el 10% más rico o el 5% más rico de la población, pagar en efectivo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gran mayoría? Es acceder a crédito. Entonces, lo que después cuota, las tasas de interés, etcétera, lo que hace es que la familia, después de terminar, o incluso a la que desertó porque no pudo seguir, carga con una deuda tan alta que termina pagando a 20 años la carrera, pagando 3 o 4 veces el monto original. Hay una niña que quiero invitarte a que la escuches, que con una frescura absoluta cuenta su propia historia, que es un poco esta que estás relatando. La vas a escuchar acá. Me ha costado un montón titularme de mi carrera y salir porque tengo una deuda millonaria. Y eso mismo me ha costado, o sea, tengo un dilema con el sistema. No sé si quiero titularme de este sistema, que me tiene harta. Porque primero, el nivel de vida en Chile no da para costear carreras con unos aranceles que son de ladrones. Acá en Chile la educación es un negocio. Sí, estudio en una universidad estatal que me ha robado años de estudio, que me ha robado vida, que le ha robado dinero a mi mamá, que no se merece la respuesta de este sistema. Mi mamá estudió gratis. ¿Cuántas cosas que dice esta niña en este testimonio, no? Bueno, esa es la sensación que se ve en general en la población, como un malestar, un descontento
que hoy día igual se traduce más que en malestar en una toma de conciencia y de capacidad de decir queremos esto otro, no queremos esto. Hay un tema ahí que es fuerte y claro, tenemos los aranceles más caros, tenemos el sistema, uno de los sistemas más privatizados de todo, la educación básica y media, pero el problema no solamente es la cantidad de instituciones privadas o el porcentaje de matrículas que están en esas instituciones privadas, sino que está todo el sistema del público y el privado como hegemonizado por los criterios de mercado, y ya lo decía. Yo he estudiado en una universidad estatal, pero tengo que pagar. Eso es un concepto que, por ejemplo, en la Argentina cuesta entender. Cuesta, y en muchas otras partes del mundo, eso no solamente. ¿Cuál es la idea de lo público? Claro. Y el tema es que el modelo fue tan bien pensado, es que todo tiene una hegemonía de mercado. La petición es justamente volver a una universidad pública y a una educación pública, porque en el sistema formal tenemos un 30% de educación pública, todo el resto es privada. Y en la educación superior en realidad no tenemos educación pública porque no hay educación gratuita. Y la universidad pública si funciona como un ente privado, se autofinancia. Si nosotros vamos a ir acá en este mismo campus, hay 4 facultades, si vamos a usar el auditorium de la facultad de al lado, tenemos que arrendarlo. No hay Estado. Es decir, yo diría, como ha dicho ya un historiador, no me acuerdo ahora cuál es el nombre, pero de lo importante ha dicho que Chile es el primer país sin Estado y que para allá va el mundo con el modelo de globalización. Países sin Estado. Las escuelas en Chile están organizadas por clases sociales. Es decir, los niños más pobres van a un tipo de escuela, los siguientes que son un poquito más pobres van al siguiente tipo, los que tienen un poquito más de plata y el papá puede poner 1.000 pesos van a otro tipo de escuela, el que puede poner 10.000 va a otro, el que puede poner 200.000 va a otro. Es decir, hay una escala. Yo creo que el sistema educativo está siendo el punto de quiebre del modelo neoliberal implementado en Chile, y yo creo que en el resto del mundo igual. Porque es el elemento que conecta con el futuro. O sea, una familia puede prescindir de muchas cosas, pero no puede prescindir del futuro para los hijos. O sea, yo creo que los jóvenes ya ganaron. O sea, yo parto de la tesis de que ya ganaron porque ya cambiaron el discurso público y ya cambiaron el sentido común de la mayoría. Ya hay otra mirada, ya podemos hacer lo que queramos, pero ya la mirada ya cambió, la ingenuidad desapareció, por lo tanto estamos en otro contexto. Antes por Concha Pinochet, cuando se podía hacer algo, y después Concha la Concerta de todas maneras, o sea, porque el sistema socioeconómico acá nunca se cambió, al contrario, la concertación lo legalizó. Y finalmente Ricardo Lagos lo firmó, le sacó la firma al Pinocho y lo firmó, y se ha cambiado muy poca cosa. O sea, seguimos protestando contra un sistema socioeconómico. Y aquí ya vemos como varias organizaciones sociales, aparte de los estudiantes. Yo pertenezco a una radio comunitaria que es la Radio Placeres, y a la agrupación de expresos políticos. Hay un nivel de comunidad organizada que años atrás no estaba. Y de eso estamos orgullosos y estamos contentos. Nosotros no solamente dimos la lucha en los 60, en los 70, sino que no hemos abandonado la trinchera, y eso nos hace estar de pie y estar participando hoy día con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucha rebeldía, junto a todos los jóvenes de este país. Con este renacer de movimientos sociales, hay mucha gente que ha vuelto a salir a las calles apoyando a sus hijos, entonces pasa una cosa que es generacional, no solamente de los estudiantes, es una familia entera. O sea, a nivel social yo creo que repercute en eso, en el núcleo familiar, se despierta la memoria. Y antiguamente, por ejemplo, mis papás no tenían el permiso de sus padres para reaccionar o para ir a las protestas o para pertenecer a movimientos izquierdistas. Hoy en día ni siquiera depende de política, depende de que tú como núcleo familiar tienes problemas reales y la gente se está atreviendo a salir a la calle a decirlo nuevamente, sin necesidad de pertenecer necesariamente a un partido político. Y es un dato, ¿no? Porque digo, esto excede las estructuras partidarias, involucra sectores bien distintos e involucra a distintas generaciones, como lo veíamos acá, ¿no? Sí, esa es la fortaleza, ¿no, Camila? Sí. Nosotros nos molestaba cuando decían que esto es solamente un movimiento estudiantil o algunos que decían que era un movimiento como cooptado por los partidos o por ciertos grupos de izquierda, y nosotros decíamos no, o sea, vean las calles, vean la gente que está saliendo a manifestarse, a marchar o que hace actividades. Es muy transversal, es una cuestión intergeneracional.
no solamente estudiantil, no solamente que lo define un rango etario, sino que están los padres, los abuelos, sus hijos, los cabros chicos, los hermanos chicos están también en las calles y con una diversidad política, ideológica, religiosa, o sea, hay gente de izquierda, militante, no militante, muchos no militantes, o sea, la gran mayoría diría que no militante, y de centro, o sea, con definiciones políticas quizás de centro, había gente hasta de derecha participando en las movilizaciones. Esta gente que votó a Piñera. Y gente que votó a Piñera y dijo, chuta, cometimos un error. O sea, que las demandas que están puestas acá son justas. La sensación es que la gente perdió el miedo. Yo creo que el primer paso que dieron los estudiantes abrió la posibilidad, o le abrió la puerta a que nuestros padres salieran sin temor a la calle. Dieron el primer paso, pero nos acompañaron inmediatamente. Y es porque además todos sabemos que los estudiantes solos no vamos a hacer los cambios, sino que necesitamos a toda la familia, a todas las generaciones, a los trabajadores en esta batalla. Yo tuve que vestirme de payaso. Bueno, a mucha gente el viejo Pascual no es un payaso, pero tuve que disfrazarme porque era una forma de poder llamar la atención. ¡Felicidad! Entonces yo me he visto la necesidad, como muchos personajes aquí, el compañero se viste de nariz de payaso con la finalidad de poder cambiar esta cosa, porque de otra forma no quieren escuchar esta maldita constitución que tenemos nosotros por el decreto número 100, que no nos permite hacer nada. Ningún trabajador puede participar en el Parlamento porque lo quitan al tiro el derecho de participar. Hay que refundar la política. Claro, hay que refundar la política porque si no vamos a seguir dando vueltas. Yo sabe cuántas veces yo he venido aquí al Congreso, un montón de veces me han pegado, me han detenido, me han mojado, me han pateado. Ya perdí la cuenta. Mira, ahí vienen los imbéciles. ¿Cuántos camiones se compró el ejército para carabineros para atacarlos? 20 camiones. Entonces estamos muy mal. ¿Cómo surgió la idea de generar estas prácticas alternativas o distintas a las tradicionales en política, como los happenings y acciones culturales callejeras que en verdad fortalecieron esta cosa casi de lo lúdico y de lo festivo que tiene también la recuperación de la calle? Bueno, son necesidades políticas que determinan actividades y acciones concretas y que surgieron muy desde los mismos estudiantes, no fueron como pensadas por los dirigentes, sino que los mismos grupos de estudiantes decían, bueno, el objetivo político era transmitir las demandas, transmitir el problema de la crisis de la educación, que llegara fácil a la gente, que no esa gente que no participaba de la asamblea estudiantil, de la que venía discutiendo hace años el problema de la educación, sino que hay gente que estaba más aislada de esos debates. Entonces, ¿cómo llegamos a esa gente de manera fácil? Les señalamos cuál es la crisis concretamente de la educación, cuáles son los problemas y cuáles son nuestras propuestas. Entonces, a partir de esa necesidad política, a la cual no respondía los grandes medios de comunicación, se dijo ya, hagamos flash mob, hagamos intervenciones culturales, hagamos videos, o sea, generemos material audiovisual para subir en las redes sociales, hagamos... Además que fueron acciones muy masivas también. Muy masivas. La de los zombies fue una coreografía colectiva impresionante. El thriller, sí, es una moneda, se fue preparando mucho antes. Hubo como entrenamiento, así, ensayo de varios grupos y salieron muchos estudiantes ahí coordinados, fue increíble. La educación pública está muriendo. Entonces tomamos esta creación de Michael Jackson y la unimos con este movimiento que está muriendo de los zombies, y en el fondo es eso. Y que detrás de cada zombie, que quede claro que hay una familia. O sea, esto va mucho más allá.
¿Cómo fue? Bueno, eso fue, creo que después de una jornada que tuvimos de fuerte represión, y que se decía, bueno, es que había todo un debate de que no había plata suficiente para financiar las demandas que nosotros estamos planteando. Tuvimos esa jornada de represión y teníamos el conocimiento de que cada lacrimógena costaba mucho, depende del tamaño. Hay que decir que son casquetes. Son casquetes de bombas lacrimógenas. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo dicen que no hay plata si destinan tanta plata para reprimir? ¿Por qué no destinan mejor esos recursos para la educación? Que finalmente es más estratégico, es más efectivo. O sea, y dijimos, bueno, recojamos todas las bombas lacrimógenas de estas brutal jornadas, no sé si fue la del 4 de agosto, no recuerdo bien. Y recogimos la que se tiraron en Casa Central de la Universidad de Chile, en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en algunos colegios. Llevémosela a la moneda. Digamos, bueno, aquí tienen lo que ustedes han destinado en recursos para reprimirnos. O sea, con esto podríamos financiar todo lo que hemos demandado. Entonces fue como una acción, claro, de interpelación al poder, a la moneda, particularmente al Ministerio del Interior y también al Ministerio de Educación. Pónganse de acuerdo, ¿dónde van las plata? ¿Al Ministerio del Interior para reprimirnos o al Ministerio de Educación para educarnos? Gran Bretaña, en la Universidad de Valparaíso, que es ¿qué facultad? Facultad de Arquitectura. Oye, nos pararon de nuevo, espera un poco. Compañeros, por favor, es probable que se suban de nuevo, pero traten de evitar los comentarios de los que se dieron delante, porque trataron de bajarnos a todos a propósito de eso. Entonces, como queremos llegar a la marcha y queda tan poquito, tratemos de evitar los comentarios, de estar en silencio si se llegan a subir, para poder seguir el camino, ¿ya? Vamos a tener que revisar el bus, ¿ya? Es parte de la fiscalización. ¿Ya? ¿Y eso qué implica? Implica que no pueden llevar objetos contundentes. ¿Pero es como persona a persona, individual a individual? ¿O una revisión así como hacia arriba? Una revisión. Ah, perfecto. Sí, me enseñaron los maleteros, por favor. Ya lo abro al tiro. Ya abro al tiro. Con los pies. Cuidado con una bandera. Claudia, por ley. No, a la Claudia no. La dejamos fuera. Estamos los argentinos, ¿no? ¿Por qué se lleva el cartel? ¿Por qué no responde? Nosotros ya entramos a Valparaíso, estamos escoltados por tres retenes móviles y un auto. De hecho nos pararon, subieron al bus y nos quitaron unos carteles que llevaban los compañeros y un PVC. Un dato realmente, yo diría, impactante para todos los que hemos podido acompañar las marchas, que es el despliegue de carabineros, una policía militarizada, un despliegue desigual y desproporcionado, ¿no? Cuesta entenderlo. La verdad, elegimos una pequeña secuencia para compartir y dar cuenta de esta desproporción. ¡Son súper valientes, weón! ¡Son valientes los culeros! ¡Oye! ¡Métete la cama de la raja! ¡Están terribles deprimidos, loco! ¡Nadie nos quiere, esta wea! ¡La calle es libre! ¡Vaya a cantar, papu Julio!
Hay permiso, están los documentos, así que ¿para qué? Esto es solamente hostigar innecesariamente. Mire, le hace bien esta violencia. Nosotros no lo estamos tratando con violencia. Y miren a nosotras con las manos blancas, sin nada. Y a un montón de gente que se llevan arrastrando por el suelo como perros. Y peor, porque yo creo que a su perro lo tratan mejor. Y somos personas. ¿Ustedes perdieron el sentido de la humanidad? En algún momento de ese entrenamiento perdieron el sentido de la humanidad. Ojalá lo vuelvan a encontrar algún día, porque les va a hacer terrible bien. Y va a ser tan necesario para el cambio que se viene. Bueno, esas situaciones se vivieron durante todo el año pasado y se siguen viviendo. Había gente que reaccionó ante la represión de Carabineros con interpelaciones directas, y no solamente de jóvenes estudiantes, sino que también de abuelitos, abuelitas, de padres que dijeron, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué están actuando si finalmente ustedes tampoco tienen derecho a la educación? Entonces se generaron esas situaciones particulares, producto también de la impotencia que vivieron. Mucha gente dice, bueno, ¿qué? ¿Vamos a tirarle piedras nomás a los pacos para responderle? ¿O vamos a tratar de rescatar eso de que ella veía un poco perdido, que es como la humanidad? ¿Por qué? Se vio mucho esa situación en las calles durante varias jornadas que fueron brutales. O sea, como tú decías, fue una de represión y de incitación, de provocaciones también, producto del despliegue de Carabineros con guanacos, con zorrillos, golpeando a la gente, arrastrándola por el suelo, muchos que los detuvieron, porque detenciones ilegales hubieron por montón, todo el tiempo. Pero además de apremio ilegítimo, que es básicamente tortura. O sea, los detenían ilegalmente, los subían a los carros y los golpeaban, los ahogaban en agua, les echaban limón en la herida, algunas le dieron corriente en las manos, algunos estudiantes. Se han venido desarrollando constantemente durante ¿Es parte de la agenda también de discusión pública en Chile? No, hemos tenido que recurrir a organismos internacionales, pero aún así eso no ha servido para instalar este tema con fuerza. Entonces, es todo lo contrario. Aquí, todo el tema de la violencia no ha abierto flanco, más allá de lo que los manifestantes o el mundo social señalan, no ha habido flancos para discutir el tema de la represión en los espacios institucionales. El gobierno nuevamente no mostró voluntad y no lo ha venido haciendo hace mucho tiempo, y ante eso requerimos que la fuerza y la voluntad sea la del pueblo, sea la de los estudiantes, sea la de los trabajadores. Muchas gracias. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, por eso 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 no. Contame cuál es tu función desde la red de sitios de memoria y derechos humanos. Nuestra función principalmente es la de proteger los derechos fundamentales de las personas que son detenidas en el momento de los procedimientos de Carabineros. ¿Tu sensación personal frente a todo esto? Impotencia. Realmente la palabra que define estos actos son impotencia, en donde se ve cómo a las personas se les reduce a un nivel casi animal, en donde para tomar detenida a una persona son capaces de aplastar su cara contra el asfalto con una bota policial. Eso genera impotencia y genera también vergüenza con respecto a nuestro sistema tanto jurídico como social, porque no tenemos la capacidad de poder observar o poder transmitir algo distinto a eso. Bueno, acá el rol de ustedes, que desde la red de sitios de memoria realmente toman el mandato de hacer la memoria del pinochetismo, pero el pinochetismo más que memoria parece ser presente. Hoy día se demuestra a través del sistema legal existente y a través de la acción de las mismas fuerzas policiales que no se ha olvidado mucho del pasado y que se siguen repitiendo los mismos errores.
Y ante eso nuestro rol fundamental como juventud hoy día es poder establecer las vías, los mecanismos para poder enfrentar eso y frenarlo de alguna forma. Vuelvo a esta idea de perder el miedo, ¿no? Era notable. Los guanacos y los propios carabineros y los gases lacrimógenos buscaban limpiar el espacio público y los grupos volvían a armarse y volvían a producirse situaciones como las que veíamos acá, pero decenas de veces, ¿no? Y eso es un síntoma de desafío que parece marcar un parteaguas en la vida política y social de Chile. Sí, porque, a ver, no solamente había una necesidad como de resistir a la represión, o sea, se generan muchas acciones de resistencia, sino que también de cómo nosotros conquistamos en la práctica el derecho a la manifestación. O sea, había muchos grupos que iban a reocupar los espacios y decían, bueno, estamos en la calle o estamos incluso en la vereda y trataban de decir, bueno, esto es nuestro derecho, tírennos bombas lacrimógenas, tírennos agua, nosotros vamos a estar acá. Y muchos se enfrentaron, por ejemplo, bailando, con música, y decían, pero si estamos, o sea, no estamos haciendo nada malo. Ahora, la violencia que genera, bueno, este despliegue de carabineros tienen otra forma de expresarse a través de discursos igualmente violentos. En tu caso hubo una frase que se tuiteó, se mata a la perra y se acaba la leva, que me gustaría que explicaras qué resonancia tiene esa frase cargadísima de violencia. Bueno, eso lo dijo Pinochet en relación a Salvador Allende. O sea, imagínate lo que trae a la memoria esa frase. Fue fuerte, yo creo que fue la única, hasta el momento, el único pronunciamiento que me generó como más dolor estomacal, por decirlo de alguna forma. El resto, he tenido múltiples amenazas, múltiples ataques verbales, pero esa fue compleja porque hace recordar situaciones de agresión, de violencia muy fuerte que en la dictadura, justificar como el asesinato, la muerte, para acabar con un proceso democrático de participación y de empoderamiento ciudadano. Entonces, que se haya dicho, en el fondo se mata a la perra para acabar con todo lo que hay detrás, fue duro, sí, fue duro. Y yo creo que hay que siempre enfrentarlo con altura de miras porque se tiende a caer en esos pronunciamientos bastante bajos, bastante, muchas veces banales, constantemente. La violencia, como tú decías, no viene solamente en la acción directa, en la represión en las calles, los golpes, sino que en la violencia verbal, en la violencia comunicacional, la violencia que viene de aquellos que deberían dar el ejemplo. Así que no, yo creo que uno también adquiere un poco cuero de chancho en estas cosas. Por ahí alguien decía que esto es solo un entrenamiento, o sea, como que, bueno, los ataques van a venir y van a venir más fuertes después. Porque ¿qué es lo que pasa? Si aquí uno está cuestionando intereses muy grandes, uno se está enfrentando a
peces gordos, no a cualquier pez. O sea, finalmente, cuando nosotros hablamos de terminar con el lucro de la educación, estamos tocando bolsillos de grandes empresarios que se están generando rentabilidad privada a costa de un derecho. Cuando uno habla también de terminar con el lucro de la salud, también. El lucro en el sistema de pensiones, lo que se está robando ahí es brutal. ¿Y quiénes están robando? Son grandes grupos económicos y que están presentes en varias partes y que son los que de facto también gobiernan, y por eso es tan difícil avanzar. A vos te tocó enfrentar estas formas de banalización de los liderazgos femeninos que se repiten en todos lados, ¿no? Es decir, se banalizan porque el liderazgo tiene que ver con que uno es una cara bonita, con que hay un voto hormonal, como alguna vez te preguntaron, ¿no? Este es un tópico también para vos. Sí, o sea, nadie puede desconocer el nivel de machismo que hay en Chile, actitudes misóginas, el nivel de anticomunismo, además, porque yo no soy una mujer, soy comunista, entonces eso ya es peor todavía. Y a ti te cuestionan por todo, mucho más que un hombre que asume una dirigencia política, una dirigencia estudiantil. Se te cuestiona tus capacidades, se te cuestiona tu apariencia física, que si que tu pelo, que si que te pintaste o no te pintaste, que tu ropa. Entonces, claro que no es fácil. O incluso, al cuestionar tus capacidades se señala que siempre hay un hombre detrás, o una figura masculina, o una figura fálica detrás de ti que está determinando lo que dice o lo que no dice. Pero, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que sucedió? Que no fue una pregunta directa, pero para una actividad importante que tuvimos en el Parque O'Higgins, que fue un acto familiar, que llegó muchísima gente, en el titular del LUN, en la portada, Camila Vallejo no quiso mover la colita. Fue una cuestión burda, que uno, claro, le da risa. Estos tipos son, con un hombre no le hubieran dicho nada. O sea, es porque, mujer, banalización, no hablaron del discurso, no hablaron de la cantidad de gente o de las ideas y las demandas que se instalaron, sino que banalizaron a tal punto de señalar que yo no quise mover la colita a cual show televisivo en un programa de farándula, o sea, a ese nivel. Entonces son cuestiones que se dan, aunque se prestan cuando hay mujeres en esa esfera política, porque es como, no es reconciliable o no es, claro, reconciliable el que haya una mujer metida en la política, no, es como para farándula la mujer. ¿Cómo fue encontrarte con esa suerte de leyenda que es Fidel Castro? Fue impactante. Fidel, lo que pasa es que Fidel es una figura universal, no es propia simplemente como de la izquierda o de los comunistas o los socialistas. Es una figura reconocida a nivel universal. Me imagino que a vos el corazón te latiría un poquito rápido. Pero lo mismo, ¿no? O sea, nadie, yo creo que hasta a Joaquín Lavín cuando se encontró con Fidel debe haber sido emocionante. ¿Cómo fue? Contame cómo fue el encuentro. Bueno, nos estábamos en una actividad, una presentación en La Habana, en la Universidad de La Habana, y nos dijeron así de repente, oye, pueden juntarse con Fidel, Fidel los quiere ver. Entonces terminó la presentación y yo no lo podía creer, nadie lo podía creer, fue muy emocionante, y nos trasladaron a su casa. Nos recibió su esposa, estuvimos como 3 horas y media conversando con él. Más lo escuchamos que conversamos. Y nos contó de varias cosas, su experiencia cuando estuvo en Chile, y a pesar de el estado de salud que tiene, es una persona que todavía se mantiene como muy despierta, muy vital. En un momento cuando nos sacamos la fotografía, al final de la conversación, él se tuvo que parar, le costó un poco, pero se para y después se pone erguido. Se pone erguido, fue una cuestión impresionante porque es muy alto y fue como, ¡guau! Con un temple así impresionante.
¿Cómo te ubicás a la hora de definir quiénes son para vos referentes del proceso político que vive América Latina? Mira, yo no me gusta señalar cuáles son como mis referentes a seguir. Un referente es como un ejemplo a seguir. Yo creo que Chile tiene que buscar su propio camino. ¿Bolivia te interesa? Lo has dicho públicamente, ¿te parece? Pero es que hay varios, o sea, yo no me caso con ninguno en particular. Yo creo que Bolivia ha hecho buenas cosas, en Ecuador también, en Uruguay, en Argentina, algunas no son. En Venezuela, más allá con sus críticas, sus particularidades que puede tener, pero a grandes rasgos esa intención de avanzar en soberanía creo que es muy buena. ¿Sabes? Inicial y después Javiera, que es del Centro de Estudiantes, también va a moderar, va a ir poniendo las palabras. En primer lugar, quiero saludar a Camila Vallejo, actual vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de Chile. Pensar en una reforma en la educación superior es primero necesario encontrar el origen de la crisis en la educación. ¿Cómo se está discutiendo táctica y estrategia en este momento dentro del movimiento estudiantil? Porque digamos, el año pasado hubo ocupaciones que duraron meses, hubo huelgas que también implican un proceso de desgaste fuerte. Docentes que no cobran sus sueldos, alumnos que pierden su año escolar, es decir, el escenario que se viene por delante es un escenario que seguramente habrá planteado como nuevos debates dentro del movimiento estudiantil. Bueno, más allá de las repercusiones que tuvo movilizarse, la represión interna, etcétera, los costos que se dieron, está este debate de cómo avanzar. Nuestro horizonte político está claro, que lo que queremos en educación está claro, pero falta todavía definir cuáles son los pasos tácticos para cómo avanzamos en esa dirección. ¿Y por qué? Porque producto de este descrédito, este cuestionamiento tan fuerte a la institucionalidad en Chile, muchos han planteado que no hay que acercarse a esta institucionalidad, que no hay que dialogar con esta institucionalidad, porque representa finalmente todo lo malo. Es decir, un discurso muy antisistema, muy radicalmente antisistema. Claro, entonces, ¿qué es lo que se plantea? Es que la salida tiene que ser solamente el mundo social, el empoderamiento, la organización. Y por otro lado está el debate de cómo generar una incidencia política más efectiva del mundo social, que no se caiga en la marginalidad, sino que pueda incidir políticamente y disputar esos espacios institucionales para cambiarlos, para superar finalmente la herencia pinochetista en materia de institucionalidad política, cambiar la constitución política, cambiar el sistema binominal para poder cambiar la constitución política también, sobre todo estas trabas institucionales. Y eso es lo que no está resuelto. De mi punto de vista, yo creo que hay que generar en un momento una alianza social y política para generar una mayoría que logre transformación, que la presión no solamente se dé a través del mundo social, de la movilización, sino que también se pueda dar una presión desde adentro del sistema para cambiar las cosas. Entonces, ahí claro, está la duda ahí está la discusión. Bueno, ¿cómo generamos una mayoría política que nos permita avanzar las transformaciones que del mundo social se están pidiendo? El año pasado vimos que hubo gran convocatoria en las calles, masividad absoluta, gran apoyo de las demandas, o sea, había legitimidad. Pero a pesar de eso, las reivindicaciones no se tradujeron en cambios reales en el Parlamento o por el Ejecutivo. Entonces, no tenemos un cambio real en materia de la agenda que hemos instalado. O sea, el gobierno lo que ha contrapuesto a la agenda del movimiento es su propia agenda, que tiende a profundizar lo que nosotros no queremos. Entonces hay un problema, eso nos dice que para avanzar en la necesaria reforma en materia educacional, este cambio estructural legítimo, se requiere también avanzar en otros procesos de transformación política y social. Países solo corporaciones, ¿quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está y ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu toldo, semilla, pascuala, metido seguro. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Para cerrar esta charla, quería compartir con vos una imagen
y lo que te dispara esa imagen. Es un momento de la marcha que se hizo en Valparaíso. ¿Qué te dispara este niño? Esas vallas. Mira, yo creo que, o sea, esa imagen es muy potente y yo creo que dice mucho. Por ejemplo, hay una tendencia a creer que con la represión y con la violencia se puede matar la historia y se puede matar la idea. Y yo creo que justamente dice todo lo contrario. O sea, un niño levantando la bandera Allende dice, bueno, a pesar de los muertos, a pesar de los desaparecidos, de los torturados, las ideas siguen vivas y vuelven a renacer en la juventud, en un niño, a pesar de la represión que sigue. Porque hay un niño que le queda mucho por recorrer y así como él hay muchos otros niños, niñas, jóvenes que quieren volver a rescatar o renacer ciertas ideas o ideales, entonces, cierta historia para utilizarla como herramienta de transformación del presente y construcción de un futuro distinto, a pesar de esta represión que todavía sigue. Entonces yo creo que eso es una gran promesa para Chile. Gracias, Camila. Que así Muchas sea. gracias. Sí. Así sea. Así va a ser. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón.